Hola, hola amigos de Café Vital. Seguimos con ustedes acá hablando un poquito de todo siempre y actualmente Estados Unidos, bueno, no para de ser noticia específicamente con las decisiones de Donald Trump. Tiene pues menos de un mes y eso ha sido decreto tras decreto, anuncio tras anuncio, bien polémico. Y bueno, son tantos temas que ya tengo aquí a mi internacionalista favorita, consentida, única de la casa, Arlene Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, ¿todo bien? Saludos a tus oyentes. Y bueno, gracias por lo de invitada favorita. Sí, señor. Sí, señor. Ella es polifacética, bueno, está en distintos ámbitos, en la parte del arte, el espectáculo también. Un día vamos a ver qué podemos conversar también. Ay, sí, eso me encantaría. Sí, para vale. relajarnos un poco de este panorama internacional. Sí, claro. Así como dicen, en el mejor sentido te aprovecho al máximo. Wow, gracias por la muchas, invitación. a la orden siempre, muchos temas en torno a las decisiones que ha tomado Trump recientemente, ¿no? Vamos a empezar por lo más actual, que tiene a la comunidad venezolana súper preocupada, la comunidad venezolana que vive en Estados Unidos, que es lo del TPS. Acláranos un poco cuál es el estatus de los venezolanos que tienen el TPS, hasta qué punto lo van a tener y bueno, ¿qué consideras tú? Esto definitivamente pues no va a ser extendido. Todos esos venezolanos que están legalmente trabajando en este país y que por distintas razones se fueron del nuestro, pues van a retornar, como así se está diciendo por las redes y por los medios informativos. Sí, bueno, cuando él toma posesión, inmediatamente habla sobre el tema de los inmigrantes ilegales, entre comillas, ¿no? Sí. Porque también ahí hay que ser bien explícito, porque muchos, en este caso venezolanos, que estaban allí con un mecanismo especial, una medida especial que concedía poder trabajar legalmente mientras conseguían el asilo político, por ejemplo, y el asilo humanitario. Esto, bueno, fue revocado. Había una extensión, como tú bien dices, y esta extensión va a ser solo por un tiempo, pero igual ha habido redadas, ha habido arrestos, deportaciones. Sí. Incluso los lugares que antes eran protegidos, que estaban protegidos como hospitales, colegios, templos, han sido también lugares donde se han metido y han ¿Tú crees que definitivamente no haya extensión del TPS? ¿Cómo? ¿Tú crees que definitivamente no haya una extensión del TPS? Es decir, Norwich, ¿tú crees que ocurra la deportación inclusive en esas personas que estaban, bueno, legalmente trabajando, pues? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque te acuerdas que él habló de la fin de la extensión, de que, bueno, que el TPS es el estatus de protección temporal, lo que eso afectaría, según las estadísticas, a más de 600.000 personas, sí, ¿no? Señor. Que precisamente los protegía de la deportación mientras conseguían conseguían el asilo, efectivamente, porque eso es algo que se tarda un buen tiempo. Y yo creo que, por supuesto, eso lo va a revocar. Es que incluso el primer día que estuvo en la toma de posesión, él revocó más de 90 órdenes ejecutivas que había firmado antes Joe Biden. Entonces, fíjate, es que ha sido como un torbellino, o sea, como un huracán en estos un poquito más de 15 días que ha tenido de mandato. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo pueda echar para atrás, como ya ha tomado otras decisiones esta
esta medida. Eso sí es una posibilidad. Ajá. Eso sí es una posibilidad factible. Incluso ha hecho eso con algunas medidas de él. Y también hay que tener en cuenta que no todos los estados lo han apoyado. Exacto. Hay 24 estados que han echado para atrás muchas de sus medidas porque, bueno, consideran que van contra la ley, contra la Constitución. Claro. Y, muchas organizaciones internacionales también, como Amnistía Internacional, se ha pronunciado porque son medidas violatorias de los derechos humanos. Sí, totalmente. Sí, ahí lo más sensato sería, yo creo que va a haber una respuesta por parte del Tribunal Supremo, independientemente de la fuerza ideológica que pudiera haber entre jueces. Yo creo que inclusive jueces republicanos se van a pegar más hacia la parte constitucional y yo creo que eso pudiera revertirse, ¿no? Pero qué interesante que se tome esta medida con los venezolanos, que fueron una base importantísima para su triunfo, ¿no? Por eso aquello que conversábamos en una oportunidad, creo que en la primera entrevista, que una cosa era el Trump de las expectativas y otra cosa es el Trump de la realidad, y él lo que está buscando es sencillamente limpiar su casa y dejarle, como quien dice, a cada quien su pelero, me disculpan la expresión, ¿no? Total. Fíjate que incluso hasta el tema de los niños que nacen en su país, él mandó a revocarle la nacionalidad. Exacto. Si los padres no tienen sus papeles legales, no tienen la ciudadanía, entonces no son estadounidenses. Sí. Y eso que él viene de una madre que no es estadounidense por nacimiento, viene de Europa y bueno, es bien... Es que él tiene, Arlene, esa visión... Contradictorio. Ajá. Sí, él tiene... Es algo muy sugestivo, pero es que los hechos así lo están demostrando. Este mes de enero y parte de febrero, pues, lo ha demostrado. Él tiene esa visión de que el latinoamericano es indocumentado, es delincuente. O sea, él no tiene esa visión de que el latinoamericano puede contribuir con la economía del país, definitivamente, ¿no? Por eso habla como habla y toma las decisiones que toma. Sí, muy triste porque realmente fueron los mexicanos en un primer lugar, cubanos, centroamericanos, venezolanos, colombianos incluso también, que ahí vamos a hablar también del tema con Colombia, los que han hecho de ese país parte de lo que es en cuanto a la economía, la mano de obra. Ha contribuido enormemente y es que en general todos los inmigrantes han contribuido. Bueno, fíjate que Shakira, hablando un poco también del tema del espectáculo, Shakira se ganó un Grammy ayer y lo primero que hice, doy gracias a los inmigrantes que hicieron de este país en parte lo que es. Y bueno, es así, yo creo que ese es el sentimiento de todos los inmigrantes que están en contra, por supuesto, de esta medida. Y el Partido Demócrata sigue dormido con una oportunidad de oro que ese líder o esa lideresa que pueda estar ya asumiendo la batuta, porque yo pienso que lo más inteligente es hacer campañas desde ya, porque Trump se las está poniendo, pero bombita sobre la mesa. Oye, no hay una figura que se pueda montar precisamente en estas decisiones que con respecto al apoyo que tenía en la comunidad latina, pues ya se ve fragmentado, porque cuántos de esas personas que seguramente ya él comenzó a deportar, cuántos de estos venezolanos que tienen el TPS y que ahora están ¿cómo dice? Guindando, no le apoyaron, no le dieron el voto. Entonces es el momento para que una Kamala Harris todavía o alguna otra persona, mira, salga y diga, bueno, aquí estamos, o sea, nosotros somos la garantía, pues vamos a apoyarlo, vamos a estar con usted. Yo no veo eso, ¿tú lo ves? No lo veo y estoy totalmente de acuerdo que este sería el momento ideal para que Kamala o otra figura destacada de los demócratas salieran a por lo menos cuestionar lo que está haciendo, porque
no solamente, bueno, el tema de los inmigrantes es súper importante y lo vimos que en la campaña él habló que lo iba a hacer y efectivamente no aguantó ni unas horas para empezar a tomar medidas en cuanto a esto. Pero también se ha aislado internacionalmente, se está peleando con sus aliados naturales, como en el caso de Canadá y México, que han sido aliados de Estados Unidos, con Europa, con Colombia. Entonces vemos que se está aislando del mundo y no entiendo cuál es su estrategia, porque en principio eso parecía ser, cuando pensamos en corto plazo, eso parece funcionar, pero en realidad eso lo que te va a permitir es, te va a aislar y no te va a dejar crecer, porque ¿a dónde vas a comerciar tú si tú pones unos impuestos, unos aranceles de 25% en el caso que impuso a Canadá y a México, y tú vas a pensar que ellos no van a tener una contraofensiva, por el caso de Canadá, que dijo que entonces ellos también iban a subir sus impuestos a un 25%, entonces eso va a generar una subida de precios, porque efectivamente te van a llegar los productos mucho más caros al consumidor, que es el producto final, le va a llegar más caro a los empresarios que utilizan esos productos para poder, digamos, la cadena el ciclo de producción, ¿verdad? Por ejemplo, los carros. Muchos de esos carros, muchas partes se hacen con partes que se importan de otros países. Si tú pones aranceles, entonces ese carro que cuesta, por ejemplo, $5,000, no va a costar $5,000. Entonces es como, yo lo veo que es como tomar medidas que pareciera en corto plazo funcionar, pero que en un mediano y largo plazo no va a funcionar. Exacto. Entonces, piensa que va a acabar con, o va a combatir las medidas económicas, que muchas no fueron las más idóneas en el caso del gobierno de Biden, pero así no está arreglando la situación económica. Y muchos analistas también decían que él no puede arreglar la economía del país tomando medidas políticas o geopolíticas. Exacto. Y eso también es importante. El caso de China le sube los aranceles en un 15%. Sí, pero China es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Sí. Fíjate tú que con estas medidas donde él se aísla, porque tiene como visión una política extremadamente proteccionista, pero extrema. Yo creo que está sorprendiendo al mundo en cuanto al extremo. Que los grandes beneficiados, cuando él comenzó a tomar esas medidas, yo lo vi y ya esta mañana lo comencé a ver en las noticias. Los grandes beneficiados de esta imposición de aranceles tan altos en países de Latinoamérica y también Europa son China y Rusia, porque les está diciendo, bueno, Estados Unidos te está imponiendo estos aranceles tan elevados, te está castigando, por así decirlo, de esta forma. Bueno, yo te hago esta contrapropuesta mucho más conveniente para ti, y ya lo está comenzando a hacer Rusia. Yo pensé que iba a ser China, pero ya Rusia comenzó a establecer negociaciones con estos países. Entonces, ¿dónde gana Estados Unidos acá? Gana más bien China y Rusia, ¿no? Estas otras economías fuertes. Exacto, porque a Canadá le imponen un 25% y China un 15%. Totalmente. Entonces no va como en la tónica de la política exterior de Estados Unidos. Sí. Que independientemente, ahí debe respetarse, independientemente del partido, si es demócrata o republicano, ellos tienen una línea, una política exterior que debe darle continuidad, porque bueno, estamos hablando de una potencia mundial, claro, donde tiene unos lineamientos que son fundamentales, ¿no? Y yo creo que él está aquí rompiendo con todo esto, incluso el neoliberalismo, ¿no? Que es una de las doctrinas
del gobierno estadounidense, bueno, se está rompiendo con estas medidas proteccionistas que tú bien comentas, el proteccionismo, aislarse del mundo económicamente, rompe con toda esa que inclusive política exterior y la política internacional, pues. Y que inclusive le va a afectar en la economía, primero sacando esa mano de obra esencial, que es esencial en Estados Unidos y en cualquier otro país donde los nativos del mismo pues no deseen o no estén dispuestos a realizar ciertas labores, porque parte, por ejemplo, de la recuperación económica de España tiene que ver con esa inmigración que está ahí activa en oficios donde el nativo español pues no lo hace, ¿no? Exactamente, y allí es donde tú dices, o sea, a corto plazo, a mediano plazo, se va a ver la necesidad de que, bueno, en muchos lugares se veía que no había mano, no estaba la gente trabajando, porque muchos son inmigrantes, y bueno, y que están con este tema, a lo mejor fueron ya deportados, a lo mejor estaban en sus casas resguardándose para no salir a ser expuestos y ser deportados. Entonces eso es algo que se va a ver, yo creo que ya ni siquiera mediano, ya a corto plazo se va a empezar a ver los efectos de estas decisiones. Oye, ¿cómo puede impactar, Arlene, también esta decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud? De la salud. Eso también he estado viendo y también está el Acuerdo de París, si no recuerdo, también. Bueno, él dice que la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos no tiene por qué darle dinero, inyectarle dinero a la Organización Mundial de la Salud, porque bueno, eso no es solamente problema de los estadounidenses. Entonces imagínate tú el discurso utilizado. Cuando Estados Unidos ha sido el mayor inversionista o sí, se le puede decir de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que viene de la ONU. O sea, recordemos que todos estos organismos internacionales tienen casi 80 años desde que se crea la ONU, ¿verdad? Y bueno, como la ONU, la OMC, la UNESCO, son organismos internacionales que tratan, bueno, fíjate el papel que ocupó la OMS en cuando la pandemia, del 2020, 2021, 2022, todos los estudios que se realizaron, el tema de las vacunas, bueno, todo eso no hubiera sido posible si no hubiera una inyección de dinero por parte de los Estados Unidos y de otros países que también son de alguna manera financian a estas organizaciones internacionales. De hecho, Amnistía Internacional también estaba criticando y cuestionando esta medida de salirse de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y además, viniendo desde hace poco con un tema pandemia que se originó en otro país y que precisamente uno de los países más afectados fue Estados Unidos, que por eso se le movió el tablero a él políticamente, aunque sale con los discursos de fraude y todo eso. Es decir, no puedes ver ni siquiera el tema de la salud como desde una isla, porque todos estamos interconectados. Es decir, el hecho de que tengamos viajes de un país al otro, que existan intercambios comerciales, quiere decir que también en esos temas tenemos que ver la salud globalmente, ¿no? Exactamente. Y más cuando en Estados Unidos también muchos de sus ciudadanos no tienen un acceso a la salud pública como uno lo piensa. Entonces, los propios afectados son muchos de sus ciudadanos. Eso es un dato muy importante, eso que estás comentando del nulo acceso o de la no existencia de la salud pública en Estados Unidos, ahora con esta decisión, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que volviendo al tema de los estados, y como muchos estados
han puesto demandas contra estas decisiones de Donald Trump, que son muchísimas. Sí. Fíjate, por ejemplo, en el tema de los nacionales, de los niños que nacen en Estados Unidos y que él ha quitado la nacionalidad si son de padres inmigrantes que no están legales, entre comillas, hay 22 estados que interpusieron una demanda contra esta decisión de Donald Trump, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo de muchas decisiones que ha tomado, bueno, estados, incluso tribunales han interpuesto una medida para anular estas decisiones. Incluso también muchos países, bueno, esto en el caso de los estados, ¿no? A nivel nacional, pero a nivel internacional, por ejemplo, el caso de China, el caso de México, el caso de Canadá, también han señalado como vía denunciar a Estados Unidos, por ejemplo, la Organización Internacional de Comercio, por el tema de los aranceles, porque estos son partes ya tratados, firmados, que no puede venir cualquier presidente a derogarlo o a echarlo para atrás porque le dio su gana, ¿no? Estos son tratados internacionales que, como te digo, son partes ya de la política de ese estado y que deben darle cumplimiento. Sí. A nivel económico, lo que se augura definitivamente, y lo dicen los analistas, los expertos en el tema, es que lo que viene para Estados Unidos es una inflación pero rotunda, ¿no? Por simple lógica, ¿no? Definitivamente. Por simple lógica, exactamente. Sí. Y fíjate que, y yo diría también hasta desempleo, ¿no? Sí, o sea, claro. El tema de la inflación, desempleo, por ejemplo, el caso que también es importante destacarlo, el caso de los empleados federales que, Elon Musk, que es uno de los que va a estar en el tema político de supuestamente ahorrar dinero y limpiar un poco la casa también, ¿no? Sí. Le ofrecieron a los empleados federales que si renunciaban les daban 6 meses de liquidación y algunos beneficios, entre comillas, si se olvidaban de su carrera y de su trabajo. Wow. Imagínate si eso se llega a dar, cuántos despidos pudiera haber en el tema nada más de los empleados federales, ¿no? Sí. No, definitivamente por A o por B, ya que la gente se olvida del sueño americano, porque en vez del sueño americano, lo que va a vivir y lo que parece que van a vivir los que ya están allá es una pesadilla americana, de verdad. Sí, total. Y lo otro que es preocupante para los estadounidenses y para el mundo es ese tema expansionista que él lo dijo también durante el discurso, que primero Estados Unidos, ¿no? El término de American First, y también habló de que Estados Unidos tenía que volver a ser una potencia grande, habló de esa intención hegemonista de Estados Unidos, habló del tema del canal de Panamá, que iba a tratar de recuperar el canal de Panamá, cuando eso también se había todo programado, ¿no? De entregar el canal a Panamá y todo eso. Habló de Canadá incluso, dijo que podía ser su estado número 51. Total, sí. ¿No? Sí, es que él se cree dueño del mundo, no solamente toma decisiones por encima de los propios estadounidenses, sino que lo que él considera que es su territorio, pues él cree que lo toma, ¿no? O sea, exactamente, y que tiene el derecho de hacerlo. Sí. Fíjate que también había mencionado lo del Golfo de México, que le iba a cambiar el nombre, cuando el Golfo de México, pertenece a México, pertenece a Estados Unidos, y él dijo que iba a cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Y cuando lo más grave es que como hay todos unos hombres
de tecnología que lo siguen, así como y que financiaron su campaña, como es el caso de Elon Musk. Bueno, fíjate que en Google, cuando tú te metes, ya aparece Golfo de América. Sí, vale. Si te metes en Google, aparece así. Qué desastre. O sea, mira, está también lo de Guantánamo. A Guantánamo, ¿quiénes van a ir? ¿Solamente los criminales? ¿O también van a ir los que, por ejemplo, están deportados, pero que no son criminales, pero que están ilegales? ¿Qué se tiene información? Porque es terrible que una persona que no es criminal, que está ilegal, pero que fue allá para trabajar, termine en Guantánamo. Eso es una locura. Terrible, terrible. Bueno, recordemos que Guantánamo es una cárcel para presos políticos y terroristas, los que él llama terroristas. Bueno, de hecho ahí están uno de los que estuvieron con el atentado del 11 de septiembre. Está preso allí en Guantánamo. Imagínate el nivel de peligrosidad de esa cárcel que está en Cuba, pero es parte del territorio que está del dominio de Estados Unidos, ¿no? Esa cárcel de Guantánamo, y efectivamente él dijo que los deportados que él considera terroristas, porque eso también, ahí yo creo que eso no lo mencionamos, cuando durante su toma de posesión, él reiteradamente dijo que muchos de los inmigrantes son terroristas. Entonces ya ahí él está dando una connotación de terrorismo a los inmigrantes, ¿no? Para poder hacer y justificar este tipo de acciones. Entonces, claro, como son terroristas, yo puedo meterlos en la cárcel de Guantánamo. Sí. Que fue lo que dijo. Entonces, si sus países no reciben a estos terroristas y a estos inmigrantes delincuentes, entonces yo me voy a ver en la necesidad de meterlos en Guantánamo. Sí. De verdad que qué terrible. Fíjate tú que, bueno, tenemos esa situación donde él no discrimina, porque si fuese otro dijera, no, los terroristas, los que han cometido crímenes van para Guantánamo, pero no se molesta definitivamente en hacer la separación. También él se cree, digamos, con la potestad aquí de mandar sobre Egipto, sobre Jordania, para que reciba a los refugiados de Gaza. Es decir, en su país no entra nadie, pero él sí manda gente a otros países de otro país, en conflicto. ¿Por qué no los recibe él? Digo yo. Es una cosa insólita. De verdad. Tú, y esto es un criterio ya personal, ¿no? Y seguramente te va a sorprender a ti la pregunta y les va a sorprender a los oyentes. Y bueno, si hay críticas, pues lo siento. ¿Qué tan culto es Trump? Wow. Bueno, yo lo que he leído es que tiene un máster en negocios, en business, pero a ciencia cierta yo lo he visto es con su carrera como empresario, como hombre de negocios. Okay. Realmente no conozco si viene de una universidad, salvo especialización de negocios, y yo siento que él es como estos estadounidenses que los hay muchos, que son, bueno, que son sí, como simplistas, ¿no? No, claro, es que entiendo que quieres dar un término que ante todo, por supuesto, sea respetuoso, porque la idea no es irrespetar a nadie, mucho menos tampoco a él. Pero te hago la pregunta, porque fíjate, por ahí sale un video donde no tiene conocimiento de España en qué grupos económicos está, ¿sabes? Claro, por confundir con los BRICS. Eso. O sea, yo creo que es como pasa con algunos estadounidenses que tienen la visión de que Estados Unidos es el mundo. Exacto. Y el conocimiento mío es mi conocimiento de esto que me corresponde, ¿no? Y claro. Los demás, bueno, los demás son niños, los Exacto. demás son... De manera despectiva, además. Continuamos con muchísimo más de Café Vital y esta interesante conversa con Arlene Flores, internacionalista, politóloga. Sabía que una media hora nada más iba a ser suficiente porque es mucho lo que ha pasado, lo que hay que analizar en este mes y unos días
de movimiento electoral en Estados Unidos. Hay otro tema, Arlene, que mueve pues muchas sensibilidades, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad LGBTI+, ¿ok? Sus conquistas, sus derechos, sus espacios de libertad, de lucha o de conquista, mejor dicho. Y también, bueno, esa libertad, ¿no?, que debe tener cada mujer sobre si decide o no abortar, y este retroceso que hay en esta medida. ¿Cómo lo ves actualmente y qué crees tú que pueda pasar próximamente con estos dos temas tan sensibles, ¿no? Sí, bueno, realmente ha sido muy fuerte las declaraciones y las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a la comunidad LGTB+. Él habló desde el principio, o sea, ese día de toma de posición, él, bueno, afirmó que solamente existen dos géneros. Sí. Firmó una orden en la que establece que el gobierno federal solo va a reconocer el género femenino y el género masculino, ¿no? Y bueno, toda esta orientación sobre la ideología de género iba a ser eliminada tanto de las comunicaciones oficiales como de las políticas y de todos los formularios que tienen que ver con las políticas públicas y el ejecutivo, ¿no? Además, eliminó programas de diversidad, sí, de equidad y de inclusión. Porque, bueno, comenté que esto chocaba con la meritocracia y todo lo que tiene que ver con la política de Estados Unidos. También quitó todo el tipo de financiamiento que hay por parte del gobierno para lo que tiene que ver con los tratamientos y las cirugías de transición de género, sean en los menores de 19 años. Recuerden que ahí incluso habían menores de edad que se hacían ya tratamientos. Sí, pasa que ya esos son como temas álgidos, ¿no? Porque... Sí, porque de verdad que son controversiales. Sí. Y bueno, habló que esto era una mutilación sexual y que había advertido a todas estas instituciones médicas que si llevan a cabo este tipo de tratamientos, bueno, podían recibir entonces, iban a tener que ser, a asumir las consecuencias de violar esta decisión tomada por el Ejecutivo. Además, también habló que los militares transgéneros ya no iban a poder servir en el ejército. Eso también es, bueno, un retroceso para toda esta comunidad. Sí, tú sabes también lo que... Ajá. Incluso comentó que las mujeres transexuales, bueno, él no llamó mujeres, porque ya para él no son consideradas mujeres, pero bueno, todas estas mujeres transexuales estaban, por ejemplo, en cárceles de mujeres. Él dijo que las iba a enviar a cárceles de hombres, las iban a ser tratados como... Ahora, ¿qué crees tú que pueda pasar con esa situación, ¿no? Porque lo que se dice es que, bueno, si estas personas transexuales, mujeres, hombres que hacen la transición de hombre a mujer, están en cárceles de hombre, una de las cosas que se comenta es que pueden haber intentos o hechos de violación o de abuso, bullying, porque es que se presta, ¿no? Claro, eso iba a influir no solamente en estos términos de que no va a haber subvenciones o no va a haber financiamiento para los entes que quedaban. Incluso creo que en las cárceles se ayudaba con medicamentos y se pagaba el costo de las transiciones de género. Y bueno, ahora esto no va a ser posible, va a haber un retroceso en todo este tema y por supuesto eso iba a dar
era como, y va a ser el caldo de cultivo para que resurjan nuevamente toda esta... pueden haber protestas, ¿no? Sí, yo creo que apenas... y todo este odio contra las personas diferentes, ¿no? Sí, contra diversas, las personas con la que diversidad. se sienten distintas, contra las personas que piensan incluso distintas, contra las personas que no están de acuerdo con el género con el cual nacieron y que se consideran, independientemente de cómo tú naces, te consideras distinto y que no perteneces a lo que biológicamente eres. Entonces, bueno, son temas que son muy álgidos, muy sensibles, porque la comunidad LGTB+ tenía muchísimo bueno, incluso lo del matrimonio igualitario. Sí, vale. Yo creo que eso es para ellos un retroceso. Entonces es como retroceder todas estas... Pero el matrimonio igualitario lo puede anular Trump, o eso tiene que pasar por Congreso. ¿Sí? Tiene que pasar por Congreso, pero yo creo que todo apunta a que él va a tratar de eliminar eso. Y como te digo, esto va a ser o está preparando un caldo de cultivo para un odio y un rechazo a estas personas que están dentro de esta comunidad o se identifican con esta comunidad. Sí, sí. Entonces, inclusive también las personas con capacidad reducida que tenían ciertos beneficios o ventajas también ahora se ven limitados, ¿no? Con recientes decisiones. Exactamente, se ven limitadas. Él incluso cuestionó que, bueno, el gobierno de Obama y de Biden de alguna manera beneficiara o le diera oportunidades a las personas discapacitadas, a las personas que tenían problemas incluso mentales, y que, bueno, laboralmente no iban a tener las mismas oportunidades que tienen las personas que, entre comillas, ¿no? Porque yo siento que también todos tenemos, sin duda, alguna discapacidad de alguna manera. O sea, lo que pasa es que unos son... Sí, es que yo por lo menos el término discapacidad no lo uso. Yo el término discapacidad no me gusta usarlo, lo puedo llamar como capacidad reducida. Exacto, con alguna capacidad, exactamente. Y además el término que se usa aquí en Venezuela. Exacto, sí, que me parece que es el más sensato. Sí, fíjate tú que bueno, y otra cosa, hablando del tema de los financiamientos, que, bueno, por ejemplo, en este caso, iba a retirar el financiamiento a estas organizaciones y a todos estos procedimientos, ¿no? Y cirugías de transición de género. También hay que destacar aquí que él también, bueno, quitó totalmente el financiamiento a organizaciones como la USAID, que era una organización que financiaba la democracia en todos los países, y por la cual muchos también organizaciones y movimientos políticos, incluso de Venezuela, recibían financiamiento de los USAID. Entonces esto fue enérgico cuando dijo que iba a quitar todo tipo de financiamiento a organizaciones de este porte como los USAID. Sí, evidentemente hay individualidades, figuras que hicieron muy mal uso de estas ayudas, pero bueno, cada país ha tenido una historia, una situación distinta, y evidentemente es lamentable que tome esta decisión, y es un ejemplo de su línea proteccionista, es decir, del foco lo tiene únicamente en su territorio, no lo tiene en los países o en las democracias de los otros países, y esa es otra señal, más allá de las expectativas que puedan tener algunos, ¿no? Con respecto a eso. Exacto. Y fíjate que también, además de los sites, por ejemplo, a todas las organizaciones, organismos que tienen que ver con el aborto, también están siendo eliminadas todo tipo de ayudas, todo tipo de apoyo financiero a estas organizaciones, y no solamente las que están en Estados Unidos. Hay muchas organizaciones que están
bueno, así como la Organización Mundial de la Salud, que están en todas partes del mundo, que son financiadas o de alguna manera apoyadas económicamente por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, esto ya fue totalmente eliminado. O sea, sí, todo lo que tiene que ver con el aborto y un tipo de ayuda económica por parte del gobierno de Estados Unidos fue eliminado. Y recordemos que también hay muchas causas que sobre todo las mujeres que apoyan el aborto, hay muchas causas por las cuales, o razones más bien, por las cuales ellas tienen el aborto. O sea, por ejemplo, la violación, el caso de las violaciones, el caso de si el niño viene con algún problema, sí, neurológico, de formación, y que ella con algún problema, por ejemplo, síndrome de Down hasta ciertos meses, y bueno, y hay otras también enfermedades que son aprobadas o que entran en la legalización del aborto, incluso en Venezuela. Aunque Venezuela no está legalmente el aborto, pero por ejemplo en esos casos de salud donde puede estar afectado la vida del niño o la vida de la madre, hasta ciertos meses se permite el aborto. Entonces, todas esas, digamos, ¿cómo se llama? Línea de lo que tiene que ver con las razones del aborto, y bueno, y de todas estas organizaciones pro aborto, bueno, todo esto fue totalmente eliminado, todo este financiamiento de estas organizaciones. Oye, esto va a traer también muchas secuelas que ya vamos a empezar a ver todo. Bueno, fíjate que en Argentina hubo una protesta grandísima por Milei, que además Milei es uno de los presidentes más adeptos a Trump. Lo vimos incluso ahí en la toma de posición de Trump. Bueno, hubo una protesta multitudinaria apoyando el aborto, apoyando a la comunidad LGTB, y bueno, yo creo que así vamos a empezar a ver en muchos países, incluso en los propios Estados Unidos, ¿no? Todo este tipo de movilizaciones en contra a estas decisiones. Incluso cuando estuve revisando, vi que también hay una decisión de él todo lo que fue el tema, ¿te acuerdas? El tema de la toma del Capitolio hace 4 años cuando ganó Biden. Y allí hubo muchos arrestos, ¿verdad? Y personas que estaban en prisión porque, bueno, incluso habían participado en la muerte de policías en la toma del Capitolio. Eso fue hace 4 años. ¿Recuerdas? El asalto al Capitolio, bueno, él encausó el indulto a 1.500 personas que estaban participando en un delito. Bueno, que eso fue casi que un golpe de Estado. Claro, es un golpe de Estado. Exactamente. Ellos, cuando tú asaltas un congreso, un palacio, un golpe de Estado. Claro. Además, lo que hicieron, o sea, ni siquiera fue que se llegaron, sino que destrozaron las instalaciones y fueron a buscar a los que allí estaban. Es decir, si esta gente no se hubiese escondido, quién sabe lo que hubiese pasado, ¿no? Por eso te digo, ¿cómo puede esperar comportamiento democrático esta persona cuando sus hechos, precisamente, y sus acciones no van del todo por allí? Vamos a hablar ahora de lo que ha sido recientemente, ¿no? La relación con Venezuela, la llegada de este funcionario acá a nuestro país, que representa, ya vimos, bueno, ¿no? Que hubo un movimiento donde algunas personas que estuvieron retenidas, no todos, por parte de las autoridades venezolanas, pues se fueron de retorno con esta persona a Estados Unidos, otras aún quedan en procesos, pero ¿qué puede también, más allá de esta situación, representar esta llegada de este emisario que se me difuminó el nombre? Si tienes el nombre, te lo agradezco.
Richard Grenell. Ajá. Bueno, él fue el director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Y bueno, ha sido destacado, bueno, obviamente del Partido Republicano. Ha estudiado casi en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy. Y bueno, ha sido un político destacado, bueno, sobre todo en materia de inteligencia. Okay. Y fue incluso embajador de Estados Unidos en Alemania. Okay. Él ha sido el enviado especial que el gobierno de Donald Trump ha enviado a Venezuela. Se reunió el viernes con Nicolás Maduro. Y bueno, en esta reunión, según extraoficialmente y según lo que señalaron algunos medios, hubo dos aspectos importantes, ¿verdad?, de negociaciones y que se habló durante esa reunión oficial. Que hay que destacar que es una reunión oficial del gobierno de Donald Trump con Nicolás Maduro. O sea, y eso lo enfatizo porque, bueno, recordemos que él no reconoce el gobierno o este gobierno que empieza desde este 2025, no lo reconoce, pero sí envía a un enviado especial, valga la... Sí. ¿Cuál crees tú que pueden ser los temas? Porque parece incongruente, ¿no? Que si yo no reconozco a alguien como presidente, pero sí le envío a alguien de mi extrema confianza para que pueda reunirse con él. Entonces, bueno, esto tiene ahí algo que, bueno, hay que dejar aquí para el análisis, para que todo el mundo saque sus conclusiones. Y bueno, hay dos aspectos que son importantes y que, según información de prensa, fueron los dos aspectos que hablaron, o uno de los dos aspectos que se conoció que hablaron en esta reunión oficial de Nicolás Maduro con el enviado Richard Grenell, que es la repatriación de los venezolanos que ellos consideran criminales y pandilleros y que, bueno, están ilegales, y la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Exacto. Entonces, la liberación de estadounidenses se dio porque incluso vimos fotos de algunos de los detenidos estadounidenses que fueron liberados y que ya fueron enviados para Estados Unidos, y la repatriación de venezolanos que al principio Nicolás Maduro había hablado de que no iba a recibir a los venezolanos que estaban allá en Estados Unidos porque se habían ido por decisión propia. Bueno, ya vimos declaraciones donde él decía que los iba a recibir con los brazos abiertos y que podían regresar a su país. Incluso en algunas agencias de noticias hablaban de que ya se había resuelto el tema, incluso de que se iba a enviar en unos aviones y que iban a llegar directamente a Venezuela, porque muchos ya fueron deportados efectivamente, pero como no había habido una negociación previa entre Maduro y Trump, fueron soltados por la frontera norte, por la frontera sur, que es la de Estados Unidos-México. Ahí habían ya deportado. ¿Tú crees que definitivamente lo que se va a hablar es los asuntos de Estados Unidos, pero no, digamos, los temas relacionados a la oposición, como quizás hace un año con el gobierno de Biden se trató, ¿verdad? Sí, efectivamente son temas que nada más apunta a el tema migratorio. Y ya este tema que tiene que ver también con la seguridad de sus nacionales aquí en Venezuela. Y bueno, habrán temas también, Víctor, que no conocemos, claro, que ya son de política, que se irán sabiendo, a nivel que no van a salir a la luz pública, que se irán viendo y que nosotros analizaremos definitivamente, mira, esto se pudo haber conversado, porque definitivamente los que dicen de verdad, no, esta persona vino, pero no vino a negociar, eso es un absurdo. O sea,
O sea, tú vienes a negociar. O sea, que la palabra a ti negociación no te guste o te recuerde otras cosas, ya significa otra cosa. Pero si este señor vino a Estados Unidos y se reunió con quien manda en este país, porque eso es el que está mandando, es porque está negociando de acuerdo a sus intereses, lo que sea, está negociando. Entonces, a veces también, oye, la gente cae en un juego de palabras engañoso. O sea, la realidad es la realidad, y lo que está demostrando el gobierno de Trump es que está enfocado en sus intereses, definitivamente. Claro, totalmente. Y está legitimando a Nicolás Maduro como presidente, porque ese es el mensaje. Claro, es que por eso hay que ser muy responsable con lo que se dice, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Arlene, se nos acaba el tiempo y parece insuficiente, pero esto es como para un maratón de, no sé, 3 horas, 4 horas, así tipo sábado, sensacional. Para un programa especial. Oye, sí, para hablar de todo lo que es nada más la política de Estados Unidos, pero ya tras bastidores conversamos con Arlene y vamos a estar hablando con ella de otros temas muy importantes, muy interesantes, que nos conciernen a nosotros venezolanos, que tienen que ver con el futuro de nuestro país, con eso que podemos hacer desde la construcción, bien sea como ciudadanos, bien sea también como líderes políticos. Vamos a hablar con ella de la política constructiva, ¿no? Así que pendientes, porque son temas que tienen esa finalidad, la de concientizarnos, la de reconectarnos con nuestro papel, más allá de estas situaciones coyunturales, porque también la población queda inmersa en una coyuntura importantísima, por supuesto, que tiene que ver con nuestro futuro, pero nos olvidamos también de ese papel como ciudadanos que tenemos que hacer, del papel que significa nosotros, que significa tener como ciudadanos para esos políticos, la política constructiva, las obras, los hechos, eso es importante, ¿no? Y así que les invito a que se mantengan allí, porque de eso vamos a hablar próximamente. Así que gracias, Arlene. Recuérdanos tus cuentas en redes sociales, por favor. Sí, @Arlene NW, @Arlene News, y el que quiera saber un poco de música y conectarse con arte y espectáculos también, @siempre más. Así es. Y bueno, nada, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el papel del venezolano en este momento es seguir trabajando, apostar porque las cosas mejoren. Y bueno, recordar que también tenemos un papel fundamental en cuanto a ser ciudadanos y tratar siempre de hacer las mejores cosas en pro tanto de personal, pero sobre todo en pro del país, de sus hijos, de sus familiares y de toda la comunidad, ¿no? Así es. Gracias de verdad. 1.000.000 amigos, sigan con mucho más de nuestro programa y aquí seguiremos compartiendo con ustedes temas de gran interés en Café Vital. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional, y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas,